Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bureau City Inspector continúa con los trabajos de limpieza. Pronto se podrá importar de nuevo carne de res desde Colombia. Nuevas pruebas del peluquero Mauricio Leal antes de morir en Colombia. Ojo cuando se sube a una red de Wi-Fi desconocida porque se le pueden vulnerar sus datos. Luis Amanés salvó a una ballena de la muerte porque tenía atorada una red. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes. Como siempre les damos una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con Bureau City Inspector, quienes recientemente hicieron los trabajos de limpieza en el área de Pindastrat. Allí se dieron cuenta cómo hay personas que están dejando diferentes desechos. No solamente dejaron el espacio limpio, pero también quieren hacer esta concientización para que la comunidad no deje los desperdicios tirados por doquier. También cortaron algunos árboles que podrían también dificultar la visión de la comunidad. Recientemente el equipo de Bureau City Inspector estuvo realizando trabajos de limpieza en el área de Pindastrat, específicamente en la parte trasera de Pacífico Supermarket. Allí había una gran cantidad de basura acumulada que había sido dejada en ese espacio y lógicamente las autoridades concernientes también estuvieron hablando con los propietarios de este establecimiento para darles a conocer esta información, pero también para verificar si eran ellos los que estaban dejando de pronto estos desperdicios para que así mantuvieran este espacio limpio. Cabe resaltar que durante los últimos días el equipo de Plug de Bureau City Inspector dejó este espacio una vez más limpio y se espera que también los habitantes de Dakota puedan mantenerlo de esta forma. Y la situación es que tristemente ellos van, hacen la limpieza y después de pronto de algunos días vuelven y se dan cuenta que hay personas inescrupulosas que dejan los desechos. Bureau City Inspector estuvo junto al Departamento de Obras Públicas cortando los árboles grandes que obstaculizan la vista del sector y que podrían también tapar quizá algún tipo de vandalismo que se pudiera registrar en el barrio. Por ejemplo, según lo señalado por el señor Robbie Rosell, vocero de Bureau City Inspector, hay delincuentes que hacen joyriding y que de pronto se roban vehículos y los dejan tirados allí después de desvalijarlos. Es por esto que se genera este tipo de vandalismo. Con la intención de mantener nuestra isla limpia, Bureau City Inspector hace este tipo de limpiezas, las cuales reciben la petición, bien sea a través de llamadas o también a través de la aplicación Fixi.aw. Cambiando de tema, el ministro Ursel Arens indicó que va a venir una nueva regulación para el manejo de lo que trata el tema de los UTV y los ATV, estos vehículos todoterreno, no solamente para poder generar un balance entre el medio ambiente, pero también para la comunidad que en ocasiones está cansada por la cantidad de este tipo de vehículos en la isla. El gobierno de Aruba va a hacer la introducción de una nueva política para regular y reducir los permisos para los vehículos utilitarios, conocidos como UTV, o también los ATV, que son vehículos todoterreno. El objetivo de este manejo es mitigar el impacto desastroso en el medio ambiente, reducir las molestias para los residentes y mejorar la seguridad de los usuarios y visitantes en la isla. Durante varios años se han realizado esfuerzos para encontrar un buen equilibrio entre el turismo de aventura y la conservación de la naturaleza, y es que el uso de estos ATV o UTV ha llevado a un aumento de los accidentes que causan daños tanto físicos como materiales, pero perjuicios también a nuestro entorno natural. Hablamos de la flora, la fauna, sitios geomorfológicos, etc. Esto también puede ser una molestia para los residentes debido al ruido que generan estos vehículos y también al polvo, la congestión del tráfico, etc. El gobierno de Aruba ha establecido un grupo de trabajo para hacer cumplir las leyes y las regulaciones relacionadas con estos vehículos motorizados. El Ministerio de Naturaleza y Transporte está liderando una iniciativa para poder regular y reducir los permisos para estos vehículos que operan en el transporte público, basado en recomendaciones revisadas en la parte de Dirección de Naturaleza y Medio Ambiente y el Departamento de Transporte, en cooperación con las agencias en la Comisión Asesora. Se va a
a introducir diversos cambios para poder minimizar las molestias en el entorno natural, como también incluir diferentes rutas alternativas para este tipo de transportes. Y esta es una noticia muy positiva que ya se había esperado por mucho tiempo, y es que próximamente van a poder hacer la importación de carne de res nuevamente desde Colombia. La intención es que ya cuando quede listo se pueda empezar a importar esta carne, no solamente de una excelente calidad, pero a un mejor precio. Esto lo dio a conocer el ministro Dangui Oduber. Y esta es una buena noticia, pues el ministro de Turismo y Salubridad Pública, el señor Dangui Oduber, tiene el placer de anunciar que se encuentran en la fase final para lo que será la evaluación y así poder reanudar la importación de carne de res desde Colombia. Para llegar a esta fase se ha seguido con un proceso amplio y también responsable para poder garantizar la seguridad sanitaria de la carne. Actualmente se sabe que solo se puede importar carne de mataderos desde los Estados Unidos o algunos países que son miembros de la Unión Europea, o también mataderos autorizados para exportar desde los Estados Unidos o la Unión Europea. En el marco de la evaluación para poder reanudar esta importación desde Colombia, desde mayo del año pasado, representantes del Ministerio de Turismo y Salud Pública formaron parte de la misión comercial que visitó Colombia. Esto fue organizado también por el Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible, junto con la Cámara de Comercio en cooperación con la Embajada del Reino y Holland House en Bogotá. En esta misión que se llevaron a cabo distintas reuniones entre instituciones concernientes, el INVIMA, ICA, etc. También se hicieron varias presentaciones del sector agropecuario y se visitaron laboratorios modernos donde realizan pruebas para poder garantizar la seguridad y la calidad de la carne. Durante esta visita se constató a primera vista que Colombia a lo largo de los años ha construido un sistema de supervisión de seguridad y calidad de la carne de res para consumo humano de alto nivel, y ha basado esto en la exportación a unos 84 países alrededor del mundo, incluyendo también Curazao. Pues esto es una excelente noticia, y la iniciativa para importar carne de res desde Colombia ha sido durante mucho tiempo también un deseo del ministro Dangui Oduber y del gabinete Weiber Cruz para que el mercado pueda ofrecer carne a un mejor precio a la comunidad, pero lo mejor, de una excelente calidad. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, porque una vez más se abre uno de los capítulos más feos en Colombia debido al fallecimiento de un peluquero, Mauricio Leal, y su mamá, al parecer, y como el principal sospechoso, su propio hermano. Ahora se conocen nuevos detalles de unos videos que fueron grabados el momento de la muerte de Mauricio y de su mamá. Advertimos que las imágenes son fuertes. Un manto de duda acaba de caer sobre uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años y uno de los casos más emblemáticos de la Fiscalía de Francisco Barbosa: la muerte del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marleny Hernández. Noticias Caracol revela este video inédito que fue grabado en la escena del crimen, al parecer por el propio Mauricio Leal con su celular. El fragmento en poder de Noticias Caracol dura 21 segundos. Se observa a Mauricio Leal acostado sobre su lado derecho y con voz pausada pronuncia la primera frase: "Ya no puedo más. Nadie sabe lo de nadie". La imagen enfoca la parte superior del pecho, el cuello y la cabeza. En ese momento hace un gesto de dolor y con su mano izquierda retira la cobija que lo tapa, mientras se enfoca el pecho y el abdomen, en donde se observan manchas de sangre. Cuando se tapa nuevamente, pronuncia una palabra confusa, seguida de la frase: "Yo me acabo de enterrar cuchillos". Mientras pronuncia estas palabras y se cubre nuevamente con la cobija, en la parte posterior de la imagen se alcanza a observar el que sería el cuerpo inmóvil de su madre. Ella está recostada justo a su lado, en posición horizontal, boca arriba y con la boca abierta.
En el video no se observa ningún cuchillo. Estas son las fotografías tomadas por la Fiscalía en la escena del crimen el 22 de noviembre de 2021. Se ve a Mauricio Leal sosteniendo un cuchillo entre sus dos manos y al lado un celular. Se ven otros elementos que no se observan en el video. La carta suicida que supuestamente escribió y las almohadas están en otra posición. Según la necropsia, Mauricio y su madre murieron como consecuencia de varias puñaladas. A pesar de la evidente importancia de este video, hasta ahora desconocido, nunca fue presentado por la Fiscalía dentro del proceso que terminó con la condena de Jonier Leal, hermano del estilista, como único responsable del doble asesinato. Y pasamos ahora al Perú porque las autoridades sanitarias y también policiales dieron con la detención de personas inescrupulosas que estarían al parecer utilizando los residuos que dejaban en los hospitales para poderlos revender a la comunidad. Atentaban contra la salud de los ciudadanos, reciclando toneladas de residuos hospitalarios para luego ingresarlos nuevamente al mercado. La policía estaba tras los pasos de esta banda criminal, integrada por 4 mujeres, quienes fueron sorprendidas con 4 toneladas de estos residuos. El primer paso era que ellos recibían estos productos, luego los separaban, luego había un equipo que los limpiaba, otro que los preparaba y estaban listos ya para posteriormente comercializarlos en el mercado local. Jeringas, filtros, guantes, equipos utilizados para diálisis, todos estaban almacenados en una vivienda en la agrupación de familia Santa Cruz en Caraballo. 4 mujeres se dedicaban a limpiar esta gran cantidad de productos usados con agua contaminada. Así lo comprobó la policía tras hallar un cilindro de plástico y una cocina de ladrillos donde solían hervir el agua para lavar estos residuos. Se han podido incautar líneas arteriovenosas y de igual manera filtros que son utilizados para tratamiento de diálisis exactamente. Envases de cloruro de sodio, equipos de Volutrol, que es un equipo para administrar medicamentos por goteo. Se presume que estos productos desechados por los hospitales llegaban a este punto. Aún se desconoce a la persona que sería la proveedora de estos desechables que se volvían a introducir al mercado para su venta. Los hospitales, las clínicas tienen un protocolo para este tipo de desechos. Estamos justamente en investigaciones de qué manera estos desechos han podido llegar a este tipo de lugares donde lo estaban prácticamente falsificando y adulterando. Y este es un conmovedor hecho que ocurrió recientemente en Colombia, como un joven estaba ya debatiendo su vida, pues allí el último momento que él quería era compartirlo con su perrito. Esta es la historia. En este piso de la Clínica Hospedale de Manizales estuvo durante varios meses José Fernando García Garzón, un joven de 33 años de edad, quien se aferró a la vida y no descansó hasta ver a su perro Tommy. Con tristeza, doña Elizabeth Garzón cuenta los últimos días de su hijo. Le dio ese último adiós a mi niño y mi niño se pudo ir como en paz, de decirle adiós y de poderle dar como su último acaricia, porque, pues, ¿qué les digo? Él era parte de nuestra familia. Aunque al joven ya le habían aplicado la sedación paliativa, el personal médico no se explicaba por qué aún no descansaba en paz. Cuando lo ingresamos a la habitación de mi hermano, el perro lo que hizo fue acostarse en la camilla en la cual se encontraba mi hermano. Mi hermano pues junto con mi mamá pues le sobó su cabecita, le sobaron sus paticas. Pocos minutos después de salir de la habitación con Tommy, José Fernando falleció. Sacamos el perrito, cuando íbamos en el ascensor mi mamá llevaba al perro cargado y el perro lloró mucho, lo cual nos dio una corazonada a nosotros que quizás esto era lo que a mi hermano le faltaba. Despachamos el perro para la casa y mi hermano falleció a los 20 minutos. Justo aquí, en la Clínica Hospedale de Manizales, fue donde la mascota Tommy le dio el último adiós a su amo, a quien acompañó durante 12 años de su vida. Ahora la familia, después de despedir al joven, se encarga de acompañar a Tommy en la ausencia de su dueño. Sabemos que estamos en plena época de vacaciones y muchas personas viajan alrededor del mundo y utilizan distintas redes Wi-Fi que en ocasiones no son conocidas. Mucho ojo con la siguiente información porque le podrían vulnerar sus datos.
Este cambio permite estar siempre conectados sin usar los datos del móvil, pero ¿qué riesgo supone acceder a estas redes Wi-Fi públicas? Dependiendo de la red, si son abiertas son menos seguras, pero si son con clave son mucho más seguras. Aunque sean abiertas, no son completamente seguras. Hay que tener en cuenta qué tipo de información nos pueden robar. Sí que es verdad que toda la información que pongan estando en la red Wi-Fi puede ser vulnerada. Por ejemplo, contraseñas de correos electrónicos, contraseñas de cuentas bancarias. Muchos usuarios aún no son conscientes de los riesgos que conlleva conectarse a las redes Wi-Fi públicas. Ahora que lo preguntas, supongo que hay riesgos, pero no me lo he planteado nunca. Imagino que como tienes que aceptar cosas de privacidad y demás, lo mismo algo te engancha. Sí, algo me han comentado que te puedes infectar de alguna forma. Me han intentado hacer phishing a través del banco. Evitar introducir contraseñas, entrar en páginas desconocidas y tener el antivirus actualizado son algunas de las medidas que los expertos aconsejan para proteger los dispositivos estas vacaciones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de leer las etiquetas en los alimentos. Pucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se está aportando. Los Aruba dushi tera bancune y bayuda, sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando, deportes y danza, se están aportando. Cultura del futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lip. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que es importante cuidar nuestra dieta, los alimentos que consumimos constantemente, pero también, según los distintos expertos, es importantísimo mirar las tablas de los productos, cuáles son los nutrientes y todo esto para poder conocer exactamente lo que estamos consumiendo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El camino de estar saludable no siempre es fácil. Incluso si estás comiendo las cosas correctas, aún puedes tener problemas con el peso, consumiendo algo que ni siquiera te das cuenta. Por eso es muy importante prestar atención a las etiquetas de los alimentos, según el doctor Sanjay Gupta. Primero revisa el número de porciones en el paquete. Esto es muy importante. A veces piensas que el conteo de calorías es para todo el paquete, pero de hecho solo representa una porción. Mucha gente se confunde con esto. Gupta dice que el número de calorías y nutrientes necesarios diariamente son diferentes para cada persona y varían según cosas como edad, tamaño y salud general. Por ejemplo, si tienes presión arterial alta, necesitarás consumir menos sodio que otros. Ahora mira el valor diario de los nutrientes, el BD. Se basa en una dieta promedio de 2.000 calorías y puede servir como una guía de cuántos nutrientes deberías estar consumiendo.
Un buen truco para ayudarte a medir si el alimento contiene suficiente de un nutriente es usar la regla 5-20. Si el porcentaje de BD es 5% o menos, significa que es relativamente bajo en el nutriente. Obviamente, 20% o más es bastante alto. También asegúrate de mirar la lista de ingredientes. Gupta dice que los primeros en la lista constituyen la mayor parte del alimento, así que asegúrate de que no haya demasiada grasa, azúcar o sal. Finalmente, ten cuidado con las palabras que no puedes pronunciar. Si no puedes pronunciarlo, probablemente no deberías comerlo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix. Si estás pensando ir al paradisíaco destino de la República Dominicana, tenemos varias opciones para ti junto al Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Podrás viajar junto a Air Century a través de www.aircentury.com o también a través de Sky High Dominicana en su página web www.skyhighdo.com o también en Arajet. Los tickets los podrás conseguir en www.promos.arajet.com. La República Dominicana nos espera, así que haz tus reservaciones hoy mismo. Hace algunos días conocimos la increíble historia llena de aventuras de Luis Samanés. Él es un profesional y un experto en lo que trata del buceo y tuvo una de las experiencias más increíbles de su vida, salvar a una ballena. Ellos se encontraban en un matrimonio en Lima, Perú. Sin embargo, el destino le tenía preparado un momento muy especial y así nos lo cuenta. Fue una de las experiencias más increíbles que nos pudo haber pasado, de poder subir al lomo de la ballena, poder estar cortándole la net y sacar la red del agua y 20 minutos después estar en la playa cazándonos. Me sonrojo un poco pensando en todo lo que pasó en la situación. Él es Luis Samanés de Aruba Bob Snorkel and Scuba, que como él bien lo dice, salvar una ballena fue la mejor experiencia de su vida. Me fui de vacaciones, porque trabajamos todo el año acá y me fui de vacaciones justamente porque se casaba mi hermana. Su segunda boda, la primera fue en Aruba y después hicimos una segunda boda en Perú. Y fuimos al matri y muy emocional todos, pues, ¿no? Porque es mi hermana menor y se casa en la casa de playa, vinieron todos mis tíos, vino mi abuela, éramos como 80, 70 personas en la playa. Hasta ahí todo iba normal para lo que sería el matrimonio de su hermana. Un matrimonio encantado, pero que tendría un final distinto. Y el día del matri, en la mañana, no en la mañana, tipo en la tarde temprana, 1, 2 de la tarde, vemos que pasan unos kayak al frente de nosotros persiguiendo una ballenita, una ballenota. Un ballenato, como le dicen allá en el norte, que es una ballena juvenil. Entonces, los kayaks lo están persiguiendo y yo digo, me voy a meter de chismoso a ver que también si me puedo acercar a la ballena. Y mientras me voy acercando, me doy cuenta que tiene una red atrapada en la cola. De casualidad tenemos todo el equipo de producción para grabar la boda y lo hemos utilizado para grabar la ballena. Entonces mi prima saca el drone y en la imagen se nota la red de la cola y también se nota la red en la cabeza, en la parte frontal de la cabeza. Entonces yo en mi primera aproximación noto la red, noto que no tengo un cuchillo de buceo y nosotros siempre salimos con cuchillo de buceo, Por si hay algún tipo de red abajo, alguna línea de pescar, cualquier cosa, ¿no? Hasta pelo a veces se puede atracar. Me regreso totalmente impotente, ya llorando de verdad, de la impotencia, hablando con mi papá, que no tenía el cuchillo, que el vallenato se va a morir, porque eso es lo que hacen, se están en los deep waters, en las aguas profundas, y después se acercan a la orilla y varan, y ahí terminan de morir. Entonces parecía que se está rindiendo, entonces yo estaba tristísimo. Le cuento a mi pareja, a Brooke, yo subo a llorar, ella se está bañando, preparándose para el matrimonio con la bebé de 3 meses, y yo estoy llorando. Amor, la ballena. Y Brooke me agarra, me dice, no sé qué, ya me preparo porque me baño rápido, pum, pum, pum. Y voy a recoger a mis tíos y le cuento a mis tíos lo que pasó, que no sé qué. Y regresando, estamos en la terracita, relajados, conversando. Y de la nada mi tío me dice, oye, mi tío Lucho,
ahí está la ballena que tú me dijiste. Y se veía la red que estaba arrastrando. En ese momento, Luis sabía que esta sí era su oportunidad de hacerlo, salvarle la vida a esta ballena. Justo cuando salgo remando, agarro la tabla, agarro el cuchillo y dije, acá sí ya no puedo, es la oportunidad. Agarré la tabla, agarré el cuchillo y me dirigí hacia el mar, hacia el vallenato. Un montón de gente me preguntó si tenía miedo. Obviamente tenía miedo. Es obvio que tenía miedo, pero lo principal que se me pasaba por la cabeza era que tenía que regresar a la boda. Tenía que regresar a mi hija. Entonces, siempre en el entrenamiento que nosotros hemos dado, hemos enseñado a cómo analizar las situaciones, cómo minimizar los riesgos. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue no creas espacio entre la ballena y tú. Porque si tú creas espacios y la ballena se mueve, un aletazo de esa ballena es como que te pega un carro. Entonces, procurando no crear espacios, procurando también de que mi mano o mi pie no se pegue a la net. Porque si se pega a la net y la ballena baja, me voy con él. Es más, un par de veces cortando la net, bajó la ballena conmigo cortando, pero estaba en una posición donde me podía soltar. Sin embargo, esta hazaña también se logró gracias a su cuñado Eric Beslick, quien estaba celebrando su matrimonio ese día, y su hermano. Se está preparando mi cuñado, se está listando y agarra el kayak con su hermano y se meten en el kayak. Se meten en el kayak, justo llegaron para el momento más indicado, porque yo había llegado a la ballena con la tabla de surf y había logrado cortarle la red de atrás, que estaba arrastrando la cola, que era bastante larga. Y vienen los kayaks y dicen, la parte de adelante. Entonces me reacomodo la tabla, vuelvo a nadar y me logro posicionar casi al costado de la ballena y empiezo a cortar. Estoy pegadito a la ballena, agarrándome de los picos del loro, barnacles. Entonces somos 3 locos en el agua y yo estoy encima de la ballena. Literalmente en un video sale que tú me puedes ver que la ballena está así y yo estoy en el medio, cortando. Y se emociona la ballena. Y se mueve un poco rápido, tú puedes ver cómo mi cuñado empieza a nadar para atrás demasiado rápido. Yo me quedo pegado porque yo no voy a crear espacio para que no me golpee. Logro separarme un poco y vamos para el segundo intento. Entonces en el segundo intento dije, ya, vamos por la parte de atrás de la cola, se tranquilizó y regresó. Se dio la vuelta y regresó. Y cuando regresa, logro posicionarme en la cola, me trepo de la parte de atrás de la cola a la primera cresta de atrás. Sigo trepando, estoy pegado, cuerpo, pecho a pecho con el mamífero, con la ballena, y sigo avanzando, y llego hasta la mitad de la cresta, la parte del medio del lomo, y empiezo a cortar. Y ahí me arrodillo, me pongo de rodillas. Y estoy arrodillado, y estoy cortando. Y baja la ballena y bajo yo. Y cortamos, hasta que logramos cortarle toda la net. De ahí en adelante fue solo celebración para la familia Samanés. Ha sido increíble. Y ya salvando la ballena no dice nada. Todo el condominio estaba tranquilito porque ya Luis salvó la ballena, se casa, que hagan lo que quieran. Y fue muy lindo, ¿verdad? Fue muy lindo poder compartir eso. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos en Telaruba y nos vemos mañana en una nueva emisión.